Durante el siglo XIX, el ferrocarril transformó Inglaterra, y también la convirtió en un país obsesionado con los accidentes. Entre 1840 y 1890 hubo cientos de descarrilamientos y colisiones, muchos de ellos mortales. Los periódicos de la época relataban estas tragedias con nombres, listas de muertos y a veces con algo que fascinaba al público: supervivientes repetidos. En ese contexto aparece la figura, más legendaria que documentada, de un pasajero inglés que habría sobrevivido a múltiples accidentes ferroviarios, hasta 4 según versiones tardías. No hay actas oficiales que confirmen el número exacto, pero sí hay constancia de varios individuos que sobrevivieron a 2 y 3 accidentes distintos, algo extraordinario para la época. Uno de los casos mejor documentados es el del accidente de Stapleshurst de 1865, donde murieron al menos 10 personas y más de 40 resultaron heridas. Entre los supervivientes estuvo Charles Dickens, quien quedó físicamente ileso, aunque profundamente marcado. Años después, algunos periódicos mencionarían a pasajeros que ya habían sobrevivido a accidentes anteriores, alimentando la idea de una desgracia recurrente. La prensa victoriana, sensacionalista incluso entonces, comenzó a hablar de hombres perseguidos por el ferrocarril, personas que parecían estar siempre presentes cuando ocurría un desastre, pero que salían con vida. Con el paso de las décadas, esos relatos se fusionaron, y el número de accidentes aumentó en la narración oral. 2 se volvieron 3, 3 se volvieron 4. Así nació la historia de un hombre marcado por una sucesión de desgracias, no como un individuo perfectamente identificable, sino como un reflejo de los riesgos propios de una tecnología en expansión en aquella época. No era inmortalidad, era estadística extrema en una era peligrosa. Lo que sí es históricamente cierto es esto: en el siglo XIX, sobrevivir a más de un accidente ferroviario ya era excepcional. Sobrevivir a varios convertía a cualquier pasajero en leyenda. Y como muchas leyendas victorianas, esta nació del choque entre hechos reales y el miedo colectivo al tren.